Muy bien, pues buenas tardes. Mi nombre es Carlos Maldonado, soy gerente comercial de Grupo Pavisan y profesor de posgrado en la Universidad de la Comunicación. Pues bueno, el día de hoy la intención es platicar sobre decisiones comerciales post pandemia, es decir, después de pues digamos, la crisis sanitaria que trajo muchos cambios y evidentemente el área comercial pues no es ajena a estos cambios, ¿no? Pues bueno, la charla se va a dividir en tres partes. En primer lugar, pues vamos a hablar del entorno del área comercial post-COVID. Digamos que vamos a ver datos macro de la situación principalmente en México, evidentemente, situación económica de crecimiento, datos macro, y luego vamos a ver, pues en términos generales, qué retos tiene el área comercial, y entonces al final vamos a unir la parte del entorno con estos retos para llegar pues justamente a nuestro tema de decisiones comerciales. Entonces, pues agradezco mucho su atención y vamos a empezar. Pues bueno, en primer lugar, como lo comentaba, es el entorno del área comercial post-COVID. Pues bueno, ¿qué nos dicen los números? En este caso, pues tenemos aquí números de ANTAD, que es la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales. Y bueno, como podemos ver aquí, pues en 2017 íbamos con crecimiento 18-19 y evidentemente el año de la pandemia hay una caída de 5.1% a tiendas iguales. Es decir, tiendas iguales se refiere a si comparamos el mismo número de tiendas a lo largo de los años, y tiendas totales si consideramos que se van abriendo tiendas a lo largo de los años. Por eso vemos que la caída a tiendas totales es un poco menor, 2.4% contra 5.1%, porque pues el crecimiento en unidades en tiendas y sucursales pues aligera esta caída. Sin embargo, pues sigue siendo 2.4%. Y luego ya vemos evidentemente que después de esta caída, pues en el 2021 empieza la recuperación y tenemos un crecimiento a nivel tiendas iguales del 13% y a nivel tiendas totales casi del 15%. Obviamente sobre la base de un año que había sido negativo, ¿no? Entonces, pues vemos que en este sentido, en el retail, sí hubo una caída que venía siendo positivo el crecimiento, hay una caída debido a la pandemia y luego vemos una recuperación, ¿no? Los últimos datos que tenemos de 2022 pues también muestran recuperación. El entorno inflacionario, pues evidentemente aquí puse desde el año 2010, enero 2010, de forma trimestral, pues vemos que por ahí del 2017, 18 hay inflación, después se va controlando y evidentemente justo en la pandemia, digamos que aquí vemos el efecto contrario. En los meses del 2020 vemos una caída en la inflación. ¿Por qué? Pues se acordarán que por ejemplo, los combustibles estaban muy baratos porque evidentemente al no salir hay una menor demanda de combustibles y esa menor demanda pues baja el precio de los combustibles, y si bajan los combustibles pues trae como efecto una reducción en otros precios, ¿no? Sin embargo, ¿qué empezamos a ver con la recuperación económica? Pues que empieza a haber eh, eh, pues una inflación superior
Y después tenemos a finales del 2021, que es donde vemos ya los picos, pues tenemos esta cuestión militar en Ucrania, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante lo de Ucrania? Porque pues no solo es un conflicto regional, sino que actúan ahí las diversas potencias como Rusia, como Estados Unidos, como la Unión Europea, y porque precisamente es una zona donde pues hay un abasto muy importante de fertilizantes y por lo tanto de productos agrícolas y también de hidrocarburos. Por lo tanto, pues vemos que esta inflación pues se empieza a elevar, ¿no? Y este es el entorno mexicano, pero si vemos esta gráfica, es muy similar en otros países, inclusive mucho más alta, ¿no? Después tenemos qué pasó con el PIB, con la economía mexicana. Bueno, pues como veremos aquí, el PIB de México en términos generales, esto también es desde 2010, pues hay un crecimiento, si bien pequeño, del 2% en promedio, pues sí vemos que en el segundo trimestre del 2020 hay una caída muy importante del Producto Interno Bruto. Y después vemos que, igual que lo vimos con el indicador de ANTAD, pues se va recuperando esta economía. Pero si nos fijamos adecuadamente, pues veremos que de todos modos no hemos llegado a los niveles que teníamos en 2019. Si bien ya vemos que hay un crecimiento, todavía no llegamos a niveles del PIB pre-pandemia, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, esto es muy importante porque, como sabemos, el PIB es el indicador que nos dice cómo está todo lo que se produce en la economía mexicana, todos los productos, todos los servicios. Después podríamos entrar al detalle en el tema de hidrocarburos, en el tema de servicios, etcétera. Pero este es el PIB general y vemos una caída muy importante justamente cuando empieza la crisis sanitaria. Después tenemos la inversión extranjera. Esto es anual. Evidentemente vemos que pues se había mantenido desde el 2016 más o menos, pero evidentemente en el 2020 pues también cae por abajo de los promedios normales. Eh, Evidentemente, si las economías de todo el mundo caen, pues hay menos dinero disponible para salir a invertir a otros lugares y pues evidentemente México no es la excepción. Por lo tanto, vemos que también la inversión extranjera cae en el 2020 y se empieza también a recuperar en el 2021. Entonces, pues podemos ir viendo que si bien la pandemia trae estas caídas, también vemos que una vez que se abren otra vez las actividades productivas, pues hay una recuperación. Bueno, ¿y qué pasa con el entorno internacional? Un poco, esto no tanto en eh, en el 2020, sino ya en el 2021, que es después de la pandemia. Pues bueno, México, aquí es importante el Producto Interno Bruto, hay dos formas de medirlo. Una es el PPA, que sería poder paridad de compra, es decir, si los dólares los hiciéramos iguales en todo el mundo, pues lo que estaríamos viendo es que China es la economía más grande del mundo, en segundo lugar Estados Unidos, en tercer lugar India y México estaría en el lugar 12, ¿no? Entonces, México es una de las economías más fuertes del mundo. Hay que considerar que hay 193 países. De 193 países, México es la 12ª economía. Entonces, pues es una economía fuerte,
Y bueno, pues, ¿quiénes están, digamos, similares a nosotros? Pues países como Italia, Turquía, Corea del Sur un poquito menos, Canadá, que en este indicador a poder paridad de compra sale, digamos que más bajo que nosotros. Ahora, ¿qué pasa si vemos el PIB nominal? O sea, si vemos los dólares que se producen sin importar si estos dólares valen lo mismo en un país que en otro. Bueno, Estados Unidos sería la economía número uno, la segunda sería China, tercera Japón, Alemania, Reino Unido, y México en este caso sería la economía 15, muy cerca de España, de Indonesia, de Australia. De todos modos, seguimos siendo una de las principales economías, por eso pertenecemos incluso al G20, al grupo de los 20, las 20 economías más importantes del mundo. Entonces, bueno, aquí depende cómo lo midamos. Hay que tener cuidado si esto es nominal o real. En términos reales somos la 12ª, en términos nominales la 15ª. De todos modos, es una economía grande. Y bueno, pues no hay que olvidar que México pues ha firmado y es parte de tratados internacionales. Por supuesto, el más importante es el Tratado México-Estados Unidos-Canadá o TEMEC, donde, bueno, pues tenemos una gran complementariedad, principalmente con Estados Unidos. Alrededor del 80% de nuestras exportaciones van a Estados Unidos, sobre todo materias primas y productos terminados en el caso de lo que llamamos maquilas, ¿no? Es decir, productos que se terminan de fabricar en el país y salen a Estados Unidos. Si bien esta es la principal relación comercial, relación regional, pues bueno, también tenemos presencia con otras economías, como puede ser la PEC, Asia Pacific Economic Cooperation, donde, bueno, vemos que está igual Estados Unidos, Canadá, está también Chile y los países del este asiático, ¿no? Tenemos a China, a Australia, etcétera. Bueno, Asia y Oceanía, ¿no? Toda esta parte del Pacífico. Y también tenemos, es importante mencionarlo, un acuerdo con la Unión Europea, ¿no? Entonces, entre otros acuerdos, hay alrededor de 60, pero digamos que estos son los más representativos y sin lugar a dudas el número uno es el TEMEC, donde hay una gran complementariedad entre los países. Bueno, esto fue, digamos, la fotografía de cómo queda el mundo después de la pandemia, cómo está la economía, el entorno inflacionario. Vemos que hay recuperación, vemos por otro lado que entre la pandemia y la guerra en Ucrania, pues tenemos un entorno inflacionario que quiere decir que los precios suben. Por lo tanto, ¿qué retos frente a esto? Que yo diría que son retos generales, pero que se hacen importantes después de la pandemia, o más importantes todavía después de la pandemia, pues yo diría tres cosas principales, ¿no? Uno es el área comercial requiere generar recursos económicos y rentabilidad. Entonces, no solo es traer como tal, y como su nombre lo dice, vender, sino que estas ventas sean rentables, ¿no? Es decir, que haya márgenes de ganancia adecuados para que esto pueda traer a la empresa no solo los recursos, sino los márgenes para hacer frente a todas sus obligaciones. Por un lado, como acabo de decir, esto pues digamos que siempre es importante, pero se hace todavía más importante en un entorno post pandemia. Otro reto que vemos en el área comercial es dar una respuesta correcta a compradores y consumidores. Entonces, ¿a qué nos referimos con esto?
sobre todo a que podamos responder a las necesidades tanto de compradores como de consumidores. Aquí es importante recordar, un comprador es como tal el que va y hace, pues como su nombre lo indica, la compra, quien digamos, físicamente o de forma eh, o en línea hace esta compra. No necesariamente el comprador consume el producto o servicio. Hay el ejemplo típico es pañales, donde los padres hacen la compra de los pañales y quien los consume es el bebé. Entonces, a estas dos personas, tanto al shopper, que es el comprador, como al consumidor, tenemos que dar respuesta a sus necesidades, ¿no? Hay ocasiones que esta persona es la misma y hay ocasiones que son dos personas diferentes y el área comercial tiene que identificar estas dos personas o si es la misma, pues también identificar las necesidades que tienen. Y por último, un reto del área comercial es sin duda la adaptación a las nuevas tecnologías y canales. Esto fue muy evidente en el caso de la pandemia, donde muchas de las formas en que consumíamos, comprábamos, adquiríamos bienes y servicios, pues se ven afectadas principalmente pues, porque las tiendas físicas o cerraron totalmente o se veían disminuidas en su capacidad de exhibición o pues incluso no se permitía en muchos momentos el paso de muchas personas o muchas exhibiciones de artículos, etcétera. Entonces, sin duda el área comercial tiene que hacer esta labor de adaptación y bueno, aquí algo que nos ha ayudado muchísimo, pues evidentemente son las tecnologías, ¿no? Ahorita platicaremos de ellas. Yendo un poquito más a fondo, el primer punto es la generación de recursos económicos y rentabilidad. Bueno, yo esperaría que todo mundo que esté interesado en este tema conozca o recuerde el estado de pérdidas y ganancias o estado de resultados o P&L, ¿no? El famoso P&L. ¿Qué nos dice este estado de resultados? Bueno, que a las ventas que hace la compañía se le deducen los costos de ventas y eso nos trae la utilidad bruta. A la utilidad bruta se deducen los gastos de venta y los gastos de administración. En conjunto, estos gastos les llamamos gastos operativos. Por lo tanto, cuando disminuimos gastos de venta y de administración a la utilidad bruta, nos queda la utilidad operativa. Esta parte del estado de resultados es muy importante para el área comercial. Abajo de estos renglones viene la cuestión financiera, los gastos y productos financieros, y eso nos lleva a la utilidad antes de impuestos. Y una vez que deducimos los impuestos, nos quedaría la utilidad neta. Pero propiamente esos renglones son financieros, por eso no los incluimos aquí, porque eso lo ve el área financiera. Pero el área comercial sí debe estar muy pendiente de la utilidad bruta y la utilidad operativa. ¿Por qué de la utilidad bruta? Porque en el costo de ventas es donde nos impactan las materias primas. Y hay que recordar de nuestro entorno post pandemia que estamos en un entorno inflacionario. Si el entorno es inflacionario, los precios suben y por supuesto las distintas materias primas suben de precio y eso hace que los costos de ventas aumenten. Si los costos de ventas aumentan, nuestra utilidad bruta disminuye. Por lo tanto, en el área comercial tenemos que estar muy pendientes de cómo se hacen estas ventas de tal manera que podamos cubrir estos costos sin perder gran parte de la utilidad. Y también nos interesan sobre todo los gastos de venta. ¿Por qué?
porque ahí está el presupuesto promocional. Promocional me refiero no solo a la comunicación, sino a todo este tema, punto de venta, al tema de actividades e iniciativas que se hacen pues a lo largo del año. Entonces, esto impacta los gastos de venta. Entonces, pues sí, al área comercial, evidentemente las promociones nos facilitan eh, pues llevar a un crecimiento del consumo y por lo tanto elevar las ventas, pero es muy delicado porque tenemos que, eh, sin duda, tenemos que tener cuidado con nuestra utilidad operativa. Entonces, el área comercial está muy pendiente de esta parte del PNL y digamos que nos guía una pregunta que evidentemente no tiene una respuesta única y si alguien la tuviera, pues se haría millonario, ¿no? Es cómo incentivar el consumo sin sacrificar rentabilidad. Entonces, bueno, esto es muy complejo, ¿no? Por eso hay áreas comerciales. Esta frase de que las cosas se venden solas, pues es muy falsa. Incluso los productos más básicos requieren incentivar su consumo. Estoy hablando de agua embotellada, papel higiénico, productos de consumo masivo también requieren incentivar su consumo. Pero a la hora que incentivamos vía promocional, pues como acabo de comentar, sacrificamos un poco de la rentabilidad. Entonces, no hay cómo evitarlo, pero sí podemos administrarlo, ¿no? Es decir, hacer promociones puntuales donde se requiere, en puntos de venta concretos, con consumidores concretos, que nos ayuden a incentivar ese consumo donde hace falta incentivarlo sin tener que sacrificar mucha rentabilidad. Sin embargo, siempre va a haber este trade-off, ¿no? O costo de oportunidad. El segundo punto que decíamos como reto, dar respuesta a compradores y consumidores. Bueno, ya hacía referencia a qué es un comprador, qué es un consumidor. Ahora, ¿qué vimos en la pandemia? Pues que tuvimos que adaptarnos a estas nuevas necesidades de estos consumidores y estos compradores. El ejemplo puede ser en los alimentos, ¿no? Como vemos esta bolsa de pan, eh, pues los alimentos evidentemente por un tema de higiene, pues no pueden estar al aire libre, entonces pues empezamos a empacarlos. La interacción entre las personas, sobre todo en estos servicios que requieren atención al cliente, pues empezamos a ver este tipo de materiales que eh, pues que evitan que haya un contacto muy directo, ¿no? Entre las personas. Y sin duda uno que hemos visto en muchos lugares es en el caso de los restaurantes, bares, etcétera, pues estas mesas al aire libre, ¿no? Son tres pequeños ejemplos triviales, pero muy frecuentes de cómo se adapta el mercado a estas nuevas necesidades, ¿no? Podemos encontrar otros en el caso de las universidades, como aquí en la Universidad de la Comunicación, la educación en línea, y no solo a nivel universitario, a nivel básico, a nivel medio. Esta educación, pues si no puede ser presencial, pues se opta por estas tecnologías que nos permiten dar una educación vía remota. Eh, Tenemos otros ejemplos como las líneas aéreas que piden el uso de cubrebocas, el uso de pruebas para ver si no hay nadie enfermo, etcétera. Entonces, digamos que a lo que hacemos referencia es cómo seguir operando sin tener que
poner en riesgo la salud de nuestros compradores y consumidores. Y esto, pues, en muchos casos se ha dado una muy buena respuesta, ¿no? ¿Dónde ha sido más difícil? Pues eventos masivos, que tardaron mucho más, ¿no? Todo el tema de conciertos, eventos, teatros, cines, pues tardaron mucho más en poder recuperar su operación. Y aún así vemos que se han adaptado. Digo, en el caso del cine, pues vemos que la industria ha cambiado radicalmente a través del streaming, que ya era una tendencia que venía, pero evidentemente con la crisis sanitaria se potencia esta tendencia a que pues cada vez menos tengamos que acudir al cine y podamos verlo en casa, ¿no? En el caso de conciertos, eventos deportivos, pues la reducción de número de asistentes, etcétera. Entonces, pues vemos que muchos negocios pues han podido sobrevivir gracias a estas pequeñas adaptaciones, ¿no? Y, pero yo aquí lo vería desde el lado del comprador o del consumidor. Le estamos dando la oportunidad de seguir operando sin arriesgar su salud, ¿no? Tenemos que ser muy conscientes de ello. Y el tercer reto que habíamos mencionado es adaptación a las nuevas tecnologías y canales. Pues esto ha sido un boom, ¿no? Las aplicaciones, digo, insisto, como lo acabo de decir, ya había tendencias de estas tecnologías, de las aplicaciones, pero evidentemente se hacen mucho más potentes con la crisis sanitaria, ¿no? Y entonces vemos que hay aplicaciones que te llevan el súper a tu casa, como Corner Shop, y pues veíamos ahí en los supermercados pues, que nada más había gente de Corner Shop que iba a llevar el súper a otras personas, ¿no? Lo cual es positivo porque en vez de salir 100 familias, pues va una persona por familia y lleva, y no hay tanto tráfico en las calles, etcétera. Ahora, claro que la persona que trabaja aquí, pues tiene un riesgo, ¿no? Pero digamos que, pues, se minimiza el riesgo de infecciones. Aquí hay que ser muy cuidadosos porque aplicaciones como Rappi, Corner Shop, o Didi Food o Uber Eats son simples intermediarios. Es decir, el servicio que ellos proporcionan es contactar a los shoppers con el negocio que surte el producto. A diferencia de Justo o de Central en línea, que ellos son directamente la tienda. Entonces hay que diferenciar. Uno es nada más un canal y el otro sí es el retailer. En el caso de Justo, de Joker, Central en línea, estas aplicaciones no son solamente el canal, es decir, sí te entregan el todo, pero es producto que ellos mismos te están vendiendo, a diferencia de Rappi, Corner Shop, Didi o Uber Eats, que te están llevando el producto de alguien más, ¿no? Bueno, este es como muy claro y es muy gráfico, pero tenemos otros negocios que han utilizado la tecnología o canales. El caso de Airbnb, pues es que, bueno, muchos decían, ya murió con la pandemia. Bueno, evidentemente, así como vimos la economía, pues también fue catastrófico para Airbnb, pero vemos que se ha ido recuperando y bueno, pues, ¿qué hace Airbnb? Pues, así como Uber conecta personas que requieren una estancia en algún lugar con personas que tienen dónde hospedar a estas personas. Entonces, funciona como canal. O sea, Airbnb no tiene ningún lugar, pero conecta a las personas que tienen un lugar donde se hospeden personas que lo necesitan. Y luego tenemos todo un tema en las criptomonedas, ¿no? Digo, aquí esto
si bien requeriríamos pues conocer mucho más a detalle su funcionamiento, etcétera, sí vemos que hay plataformas donde se puede ya pagar con criptomonedas. Entonces, tenemos el caso de Bitcoin, tenemos el caso de Ethereum. Es todo un tema gigantesco, pero vemos que hay comercios que permiten el uso de criptomonedas, ¿no? Entonces, se han adaptado incluso a estas formas de pago, pues que en otro momento quizá hubiera sido muy difícil. Tenemos aplicaciones como Nu, que son préstamos o tarjetas de crédito. Y por supuesto, pues las tecnologías, en este caso, bueno, Tesla, pues todos conocemos una gran empresa que empieza a ser muy fuerte con el tema de autos eléctricos e incluso autos pues que le llaman autónomos, ¿no? Que se manejan solos. Eh, por supuesto que esto revoluciona y seguramente en algunos años pues veremos que los combustibles se usarán menos, se usará más la energía eléctrica y esto lleva muchos más cambios, ¿no? Y bueno, también hemos visto el famoso QR code, ¿no? Desde algo tan simple como la carta de los restaurantes, donde ahora ponen ahí su menú, hasta pagos, hasta presentaciones, hasta links, tarjetas de presentación. Entonces, pues todas estas nuevas tecnologías y canales, insisto, hay que diferenciar. Algunas de estas son simples canales, conectan fabricantes y consumidores o prestadores de servicios y consumidores. Otras sí son aplicaciones que ellas dan el servicio. Por ejemplo, el caso de Bit. En el caso de Bit, que es como un Uber, pues tenemos ambas. Hay Bit que conecta personas que tienen autos con personas que necesitan autos, pero ellos ya tienen una flotilla de autos eléctricos y el caso de Bit Tesla es muy evidente. Obviamente te cobran un precio adicional, pues porque estás usando esta tecnología, ¿no? Eh, pero digamos, en algunos casos solo funcionan como canal, en algunos casos ellos prestan el servicio o entregan el producto, ¿no? Entonces, pues es toda una revolución de la forma de consumir bienes y servicios. Y una vez viendo estos retos, pues ahora sí, digamos que, ¿qué hacemos en el área comercial? Bueno, pues yo aquí pues más allá de dar recetas que no existen, recordaría el modelo de las 4 P's de Kotler. Entonces, no podemos dar una respuesta única, pero sí podemos ver aspectos de las decisiones comerciales. Y este modelo nos sirve muy bien para ver esos aspectos, porque hay aspectos que van con el producto o servicio, la P de producto, hay aspectos que van con el precio, la P de precio, hay aspectos que van con la distribución, la P de plaza, y hay aspectos que van con la comunicación, la P de promoción. En el caso de la P de producto, pues aquí hay dos consideraciones muy importantes. Que el producto es un concepto que incluye lo tangible y lo intangible. Entonces, ¿de qué depende una decisión comercial? Pues bueno, en gran medida, ¿qué tan tangible es nuestro producto o qué tan intangible? ¿O qué tanto ha construido un beneficio intangible? Entonces, eh, los commodities como el frijol, el arroz, la harina, pues realmente solo te ofrecen algo tangible. Pero incluso esos commodities, si este arroz ya es precocido, tiene otro proceso, una presentación más bonita, etcétera, pues entonces está haciendo crecer estos atributos intangibles y eso ayuda al área comercial. Eh, eh, el área comercial, digamos, se apoya en esta parte que es muy mercadológica
pero le sirve para poder desplazar estos productos de una forma mucho más ágil y a mejor precio. Digamos que aquí la recomendación es que crezcan estos beneficios intangibles, porque es la manera de diferenciar un producto o servicio de sus competidores, ¿no? Entonces, después veremos algunos ejemplos para terminar. En el caso de precio, pues como acabo de decir, hay productos commodities que el precio los pone, pues son cotizaciones generales, mundiales, etcétera. Pero en términos generales los precios los pone el mercado. ¿Quién es el mercado? Pues todo el conjunto de consumidores y todo el conjunto de proveedores. Entonces, pues evidentemente una decisión comercial aquí tendría que tomar en cuenta estas dos partes, tanto al consumidor como a los proveedores, a la competencia. Entonces, ¿qué precio debo poner? Pues la respuesta no es directa. Tenemos que analizar a la competencia y tenemos que ver qué busca el consumidor. Y obviamente va relacionada con los atributos tangibles e intangibles. A más atributos intangibles, nuestro precio puede ser superior, pero requiere una construcción y no una construcción de un momento, es una construcción de años. Por otro lado, nos iríamos a las decisiones de distribución o de plaza. Pues lo que nos dice la teoría es, pues hay dos grandes formas de distribución, de una forma directa, donde no hay intermediarios, y una forma indirecta a través de intermediarios. Como decisión comercial, ¿cuál nos conviene? Pues evidentemente tenemos que considerar producto, precio, plaza, promoción. Es decir, volvemos, por eso las decisiones comerciales son complejas, porque no están aisladas de los otros atributos. Entonces, ¿me conviene un canal directo? Sí, en tanto te evitas los costos que implica un intermediario. Sin embargo, estás asumiendo otros costos. ¿Cuáles? Pues cómo distribuyo yo directamente mi producto o servicio. Entonces, por eso hay que recordar las tecnologías. En muchos casos, las tecnologías han permitido que yo distribuya directamente el producto. Ejemplo, una tienda online o simplemente un perfil de Facebook o de Instagram donde pongo mi catálogo y me van a llegar los consumidores y compradores directamente a mí. Bueno, pero luego tengo que usar alguna forma logística de hacer llegar el producto, si es físico, o alguna forma de hacer llegar el servicio, ¿no? Entonces habrá casos donde nos convenga y casos donde no. En otros casos nos será conveniente usar intermediarios. Por eso o hice tanto hincapié en distinguir que estas aplicaciones a veces funcionan como canal. Entonces, si yo soy un restaurante y utilizo Uber Eats, pues Uber simplemente está conectando consumidores con mi restaurante. Es un simple canal. Los canales tradicionales, el retail, el mayoreo, el canvaseo, que es traer producto a bordo. Bueno, todos estos canales no se han perdido, pero evidentemente no son ya los únicos. Tenemos canales que no son físicos y en el caso de servicios, pues mucho más importante, ¿no? Eh, Servicios financieros. Pues antes era muy común que te llamaban, te convencían, etcétera. Pues ahora muchos de estos servicios financieros los tienes en esto, ¿no? En un teléfono, y ahí te están dando más servicios financieros, ¿no? Puedes pedir préstamos en las aplicaciones, puedes hacerte de otra tarjeta, de otra cuenta, etcétera. Entonces,
pues hay que ser muy cuidadosos con esta decisión de los canales porque pues traen sus costos. Y finalmente la P de promoción, que la vamos a entender como comunicación, ¿no? Hay muchas formas en que se comunica la marca, la empresa, el producto, el servicio. Evidentemente las tradicionales pues sería la publicidad, pero tenemos ahora una serie de comunicación online muy importante, ¿no? Y sobre todo importante porque, pues curiosamente es más barata en cierto sentido, ¿no? En el sentido de que no tienes que llegar a tanta gente, puedes llegar a tu target. Evidentemente, hacer esta segmentación, llegar a tu target, cuesta y bueno, hay que conocer las herramientas, pero puedes llegar a ellos más fácilmente. Como área comercial, esto nos ayuda muchísimo, porque es mucho más fácil tener tu target bien delimitado y llegar a ellos y convencer a ese target que tener, digamos, una serie de bases de datos y de prospectos, pues que a lo mejor no están tan involucrados con tu producto o servicio. Y otro aspecto de la P de promoción es, como lo acababa de mencionar en la parte financiera, los incentivos. Bueno, los típicos incentivos son los descuentos, pero dar descuentos es muy caro porque estás bajando el precio del producto o servicio. Y como ya vimos en el Pianel, si yo bajo el precio del producto o servicio, se disminuye mi utilidad. Y yo quiero ventas que sean interesantes y rentables. Entonces, ¿qué otros incentivos podemos dar? Bueno, los descuentos no son los únicos. Tenemos promociones punto de venta. La típica sería la vaquita al pura, pero puede haber miles de ejemplos de activaciones en el punto de venta que ayudan a incentivar el consumo. Eh, Incluso podemos tener en esta parte de incentivos el regalo de algún objeto promocional, algún artículo, nuestros famosos 3x2, 2x1, que en inglés le llamamos BOGO, que es Buy One, Get One, y ese Get One puede ser free, puede ser 50%. Ese BOGO es muy utilizado, no solo en Estados Unidos, evidentemente aquí, Julio Regalado es eso, el 3x2. Entonces tenemos incentivos. Ahora, ya vimos las 4Ps tradicionales, digo, hay otros modelos, se ha ido ampliando, se han incorporado cosas. Yo me quedo con este modelo tradicional, pero lo que sí quiero hacer hincapié es una decisión comercial tendría que ver estos 4 aspectos. Es decir, yo no puedo dar un incentivo promocional que no esté acorde con la plaza, con el precio y con el producto. Por ejemplo, las marcas de lujo. En las marcas de lujo, pues también quieren vender más, evidentemente. Pero, ¿por qué una marca de lujo daría descuentos? Si el lujo lo que está ofreciendo es exclusividad, bueno, entonces es raro que haya descuentos, pero ¿qué vemos? Pues que crean un canal alterno que se llama outlet. Y en este outlet puede haber precios más bajos, ¿no? Pero están creando un canal alterno, no están dando un descuento como tal. Entonces, hay que ser muy cuidadosos en nuestras decisiones comerciales porque podrían no ser benéficas para toda la construcción que queremos dar del producto o servicio. Entonces, toda decisión comercial tendría que ver con producto, precio, plaza y promoción. Y por último, quiero dar algunos ejemplos para que no, esta es la teoría, cómo lo han hecho algunas marcas, tanto en la pandemia como antes de la pandemia. Pues uno de los aspectos más utilizados es la diferenciación.
que puede usarse en productos o puede usarse en servicios. Caso típico, Starbucks. Pues Starbucks cambió el consumo del café o bueno, pongamos de las bebidas preparadas con algo tan simple como la customización o hacer personalizar tu bebida, ¿no? Entonces, eh, esta cosa tan simple aparentemente, pues diferenció en su momento, ahora ya, como toda diferenciación, tiene su caducidad, porque la competencia va copiando, ¿no? El iPhone en su momento era el único touch y ahora, y sin embargo, toda la industria se fue hacia esta forma de teléfono celular. Entonces, tenemos en el caso de Starbucks que la customización diferenció en su momento un producto que era un commodity, un vaso de café o de una bebida, ¿no? Porque puede no tener café. Y eso además permitió, volviendo a nuestra diapositiva, el producto se diferenció y eso le permitió subir el precio, la plaza, estar en lugares mucho más premium y las promociones, que básicamente la promoción de Starbucks es su programa de lealtad. Es decir, mientras más consumas, te van dando un cierto número de estrellas hasta que te pueden intercambiar por alguna otra, otro producto, ¿no? Otro caso muy interesante es este de los sartenes y ollas. Esto es Flavor Stone, pero hay otra marca, Royal Prestige, eh, donde un producto tan común se diferencia a través de la forma en que lo vendemos. Es decir, eh, estas marcas hacen presentaciones de sus productos. Flavor Stone las hace más vía la televisión y los infomerciales, y Royal Prestige la hace más in situ en la casa del consumidor. Pero el caso es que, a diferencia de muchas marcas de estos productos, donde tú simplemente vas a una tienda departamental, a un supermercado y los ves exhibidos, verás que es más grande, más chico, más caro, más barato, pero acá te están dando, te están eh, promocionando a través de una fuerza de ventas los beneficios que tienen estos productos. Entonces, esta venta directa es el gran diferenciador de una categoría tan simple y tan tradicional como los sartenes, ollas, etcétera. Y luego tenemos, como ya lo había comentado, pues el ejemplo de Bit Tesla. En su momento fue una gran revolución poner autos, o sea, personas que tenían autos, acreditaban un examen para poder ser choferes, y entonces conectar a estas personas que tienen autos y pasaron su examen con personas que requieren moverse a través de la ciudad. Eso empezó a ser muy común, entonces empezaron a salir otras aplicaciones. Entonces, ¿cómo se diferenció esta marca Bit? Pues a través de la incorporación justamente de la tecnología. No la tecnología de la aplicación, que eso ya existía, sino del auto en sí, ¿no? Entonces, para gente que sí le interesa, bueno, porque aquí estás atacando dos cosas al mismo tiempo. Por un lado, este interés en ser ambientally friendly a través de estos autos eléctricos, pero también la exclusividad, es decir, viajar en un Tesla pues, te da mucho más estatus, es mucho más agradable, entonces estás incorporando estas nuevas tecnologías, en este caso de los autos eléctricos, a una aplicación que ya era innovadora, pero que fue empezando a ser commodity. Sin embargo, este giro lo renueva, ¿no? Y bueno, otra de las tendencias que ya venían, pero que la pandemia exacerbó,
es el autocobro, ¿no? Pues todos tenemos la experiencia de haber estado en una unifila 10, 20, 30, 40 minutos. Eh, Ahora podemos tener la experiencia de que tú pasas al autocobro, tú escaneas tus productos, tú pagas ahí mismo, tú embolsas tus productos y te vas. Esto, insisto, si bien incluso ya había países donde esto existía, pero la pandemia evidentemente potenció esto, ¿no? Porque entonces ya no tienes contacto con otra persona. Tú mismo haces el escaneo de los productos, tú mismo haces el pago ahí, aunque sea físico, y tú mismo los embolsas y te vas. Entonces, estás quitando una serie de intermediarios, entre comillas, como la cajera, la persona que embolsa, en el caso de México, que es muy común, y evidentemente, pues también evitas que haya contacto que pueda ser, pues, perjudicial por esta condición, pues, de salud general, ¿no? Y por último, pues otra de las tecnologías, ¿no? Que serían estos drones que toman fotografías, ¿no? Pues es muy interesante porque digamos que la fotografía tradicionalmente, pues solo existía en los álbumes, ¿no? A la hora que las cámaras fotográficas se incorporan a los celulares, pues todo el mundo tiene una cámara en su mano y pues empieza esta tendencia de las selfies, de tomarle foto a nuestros alimentos, que obviamente va de la mano con compartirla en las redes sociales, es decir, eh, quizás sin Instagram no habría tanto el tema, bueno, ahora TikTok, etcétera, no sería tan importante la foto, pero hay las plataformas donde prácticamente todo es visual o audiovisual. Ahora, por otro lado, tienes estos drones que pues empezaron como juguetes realmente, y ahora pues tienen incluso estas cámaras aéreas a través de drones, y pues evidentemente digamos que la foto normal instagrameable pues puede ser mucho más interesante, eh, pues si la tomas de forma aérea a través de un dron. Estos drones incluso, pues para bien o para mal, también se han utilizado en la industria militar, ¿no? Eh, no solo para ver áreas, sino también incluso con armas, ¿no? Entonces, pues bueno, como todo, pues puede ser usado de una forma positiva o de una forma, pues no tan positiva, ¿no? Pero lo que sí vemos en estos pequeños ejemplos que quise compartir es, pues que cada una de estas compañías en su momento tomó decisiones comerciales, pero son decisiones comerciales principalmente a través de diferenciación, pero que no están dejando de lado las 4 Ps, es decir, pareciera que Starbucks nada más cambió la customización, etcétera, pero está cambiando no solo el producto o servicio de cafetería, sino también te está proveyendo el servicio de pues una sala de estar, de la conexión a internet, etcétera. Y gracias a todos esos diferenciales puedes subir el precio, porque el consumidor está dispuesto a pagar más en tanto esta marca le ofrece cosas adicionales. El caso de sartenes es muy similar, un producto muy tradicional que no tenía grandes adecuaciones. A través de esta gran fuerza de ventas que te enseña el producto, que te ofrece presentártelo, enseñarte cómo se utiliza, etcétera, pues ha tenido una gran penetración y evidentemente también puede aumentar sus precios
porque te está dando este diferencial que es muy valioso para muchas personas, ¿no? El caso de Bit, igual tenemos las 4Ps presentes, una diferenciación del servicio, pero además te está dando beneficios intangibles como el cuidado del ambiente a través de los autos eléctricos e incluso la exclusividad y pues obviamente la practicidad, ¿no? Es más fácil pedir un coche y que te lleven a tú sacar tu coche, etcétera. Y estos últimos ejemplos a través de tecnología, los drones o el autocobro, porque el autocobro tiene sensores, tiene lectores, tiene básculas que están viendo, ¿no? El tipo de producto, están viendo que coincida, ¿no? Porque evidentemente estoy en un país como México, se presta pues a ciertos trucos, pero toda esta tecnología de sensores, de básculas, pues se incorpora a una acción tan simple, pero que tiene un gran beneficio para el consumidor y para el área comercial. Entonces, digamos que mucha gente dirá, o empezará a decir, prefiero ir a donde yo me cobro y ya, y habrá gente que diga, no, yo prefiero la forma tradicional, ¿no? Porque siempre habrá gente que siga con esta forma tradicional. Y pues estos drones, como lo digo, si bien empezaron con un tema pues mucho más lúdico, pues han tenido otros usos y seguramente seguiremos viendo más usos de estas tecnologías, pero en su momento cada una de estas empresas tomó una decisión comercial, algunas muy orientadas por la tecnología, algunas muy orientadas por un servicio premium y por supuesto la pandemia vino a exacerbar el uso de estas tecnologías y evidentemente el diferenciarte para que en un entorno como el que acabamos de ver post pandemia, donde después de una caída empezamos a subir, en ese entorno tú quieres que te prefieran a ti que a la competencia. Y por lo tanto damos estos diferenciadores a través de nuestro modelo 4Ps, que finalmente nos sirve de apoyo, no es que sea la verdad total, pero nos sirve de apoyo para tomar decisiones comerciales. Bueno, hasta aquí el tema. Muchísimas gracias. Y bueno, estoy en la Universidad de la Comunicación para cualquier duda, pregunta o comentario.